la fotografía del día con el resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Resumen de prensa que, como cada mañana, hace que nos asomemos a las principales cabeceras económicas nacionales e internacionales. En Expansión leemos esta mañana cómo el Gobierno rebajará del 100% al 20% los avales exigidos a las empresas para acceder a las ayudas europeas. Tras los problemas con el PERTE del vehículo eléctrico, dice Expansión, el Ejecutivo permitirá a las empresas que opten al agroalimentario acceder a los fondos de la Unión, presentando garantías parciales del 20 al 60% en función de su solvencia. También, en cuanto a otros asuntos de portada, señala como Santander destina 6.000 millones a hacerse fuerte en México y Estados Unidos. Saltamos así a la portada de 5 días y a este punto señala en su principal asunto de portada cómo fracasa la venta de la antigua CLH en pleno frenazo de las transacciones. También, en cuanto a esa reforma de las pensiones, dice que la fórmula Escribá para calcular la pensión beneficia más a los hombres que a las mujeres, y en materia impositiva, radiografía de ese IBI que se paga a lo largo del mapa, se extiende por el mapa. Dice los madrileños son los que más IBI pagan, pese a tener uno de los tipos más bajos. Además, el mercado petrolero enfila su catarsis con el barril de Brent en mínimos del año. En la portada del Economista, las bolsas europeas tocan resistencias, dice que el fin del rebote está cerca. Y en cuanto a los grandes titulares, Europa paga 8 veces más por el gas tras la guerra de Ucrania. Señala el Economista como la invasión rusa de Ucrania está pasando una enorme factura a la Unión Europea. Según se recoge en el informe elaborado por la Agencia Europea de Reguladores de la Energía, el coste de llenar los almacenes de gas europeos se ha multiplicado por 8 en un año. También, en cuanto a otros asuntos, en materia de reforma de pensiones, Escribá retrasa 2050 la compensación del alza de cotizaciones a rentas altas, y en página bursátil CaixaBank y Telefónica tienen los planes de pensiones más resistentes. En cuanto a la prensa internacional, Financial Times, el diario británico, se sitúa en esa decisión que ha despertado tanto temor por parte de Blackstone, que limita la retirada de un fondo inmobiliario de 125.000 millones de dólares, mientras los inversores disparan esa salida de capital, esa retirada de fondos. Y en ese contexto, además, el grupo de inversión, la gestora, vende participaciones en sus casinos en Las Vegas, y entre otros asuntos de portada, como las acciones de Japón, caen, mientras el yen se fortalece por esas señales de relajación por parte de la Fed. Y en The Wall Street Journal, el diario americano se sitúa en un asunto bastante de página nacional, como la justicia tiene que decidir sobre ese plan de préstamos de Joe Biden para condonar esos préstamos a estudiantes, y también señala cómo los abogados, la legislación presiona para esa legislación del mundo cripto tras el colapso de FTX. Son los asuntos más destacados de este resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Resumen de prensa que completa la mirada